En el día de hoy vamos a ver el mensaje con el título "Con todo el corazón", como dice la palabra en el día de hoy. Ahora, no hace falta que respóndanse a sí mismos, no lo digan en voz alta, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Están preparados? Pregúntense ahora, ¿cuál es el mayor interés de mi corazón? ¿Pueden pensar cuál es el mayor interés de su corazón? Y otra pregunta, ¿cuál es el mayor deseo que tiene mi corazón? Es una cosa que en la vida de fe siempre tenemos que preguntarnos. ¿El interés que yo tengo ahora en mi corazón es el verdadero interés que Dios tiene? ¿Y el deseo que Dios tiene es el que yo tengo en mi corazón ahora? ¿O estamos solamente delante de Dios pidiendo cosas para saciar nuestro propio vacío y nuestro propio ego? Entonces les bendigo para que durante esta semana, con la palabra, como dice la palabra, con todo su corazón puedan de verdad servir al Señor. De verdad, veíamos la semana pasada, con un único corazón. La palabra de hoy dice, Jehová Dios es uno, es único. Entonces les bendigo para que con un único corazón puedan completamente, con todo su corazón, entregar su vida por Dios. ¿Amén? Entonces, que de verdad podamos entender correctamente por qué tenemos que hacer esto. Esto no se trata de decir, Dios es un Dios soberano, o es un Dios tremendo que manda cosas así a su pueblo, porque sí. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, para estar junto con él. Ese era el principio por el cual el ser humano podía tener la verdadera felicidad. En el momento en el que el ser humano sale de la presencia de Dios, es que vienen todos los problemas y dificultades. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener. Les bendigo de verdad para que su corazón no sea el mayor interés de tener un buen estudio, tener un buen trabajo, tener un buen esposo, una buena esposa, una mejor economía, que todo eso es importante y es necesario, pero no es lo prioritario. Les bendigo para que puedan, con la palabra de Dios, cambiar las prioridades de su vida. ¿Cuál es de verdad la primera y la mayor prioridad de mi vida? ¿Por qué estoy en la situación en la que yo estoy ahora? ¿De verdad estoy en la situación en la que estoy ahora porque mi deseo es el deseo de Dios, es el interés de Dios, y he llegado al lugar donde Dios de verdad desea que yo esté ahora? ¿O he llegado a este lugar sin más remedio por vivir conforme yo he querido vivir hasta ahora? Os digo para que durante esta semana, con la palabra de Dios, profundamente mediten en eso. Y si lo han estado haciendo bien, que continúen haciéndolo. Y si no lo han hecho hasta ahora, que determinen en el día de hoy, no esperen a mañana ni después. Porque el problema de los cristianos, o los hijos de Dios, es que escuchamos la palabra de Dios, ¡ay, qué buena esta palabra para mi padre, o para mi madre, o para mi esposo, o para mi esposa, o para mi vecino! Pero para mí no hay nada. Ese es el mayor problema de los cristianos. Esta es para el anciano, este que no. Ese es para el pastor, y siempre estamos así. Pero qué lástima que esa sea tan buena para el pastor, pero no sea tan buena para mí, siendo tan buena como de verdad yo deseo que sea para esa persona. Entonces, que de verdad, en cada época, Dios tiene un requerimiento histórico, pero no es diferente, es el mismo, que todos se salven. Eso es el mandato y el estatuto absoluto que Dios tiene desde el principio, que todos se salven. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar en el centro de mi corazón? ¿En qué tengo que entregar todo lo que yo tengo? De verdad. ¿En querer más? ¿Para qué? ¿En poseer más inteligencia? ¿Para qué? ¿En poseer más, no sé, economía? Está bien, pero ¿para qué? ¿Para qué deseo y para qué necesito yo de verdad eso? Entonces, que de verdad puedan entender el verdadero fundamento del Evangelio en el día de hoy. Y a través de esta semana, con la palabra de Dios, puedan restaurar lo que de verdad Dios desea. Podemos ver la vida de Jeremías, el primer punto de la introducción. Jeremías en esa época entendió el plan de Dios. En el capítulo 32 de Jeremías podemos ver que el pueblo de Dios dice que estaba atrapado completamente, estaba en cautiverio. Y no es casual que Jeremías escuchara la voz de Dios y profetizara que el pueblo de Dios iba a ser cautivado por Babilonia. Pero fíjense qué contradicción, que al profetizar que ellos habían dejado a Dios y habían tomado a otros ídolos
por causa de eso iban a ser conquistados por Babilonia, en vez de hacerle caso y regresar hacia Dios, lo encarcelaron al profeta que Dios había levantado en aquella época. ¿Y qué hacemos? No voy a decir que nadie de aquí lo haga, porque no creo que nadie de aquí lo haga, pero mucha gente de la iglesia hace eso. Cuando el pastor predica algo, cuando el pastor o la gente dice algo, no es lo que la persona dice, sino es la palabra de Dios que tenemos que escuchar. En ese momento la gente escuchó la voz de Jeremías, pero no supo escuchar la voz de Dios. Y por causa de eso, el pueblo de Dios otra vez cayó en esclavitud, en cautiverio, continuamente. Y en Jeremías 33, en el segundo punto de la introducción, 33:1, dice que cuando Jeremías estaba en el patio de la cárcel, dice claramente, por segunda vez vino palabra de Dios a Jeremías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jeremías conocía correctamente la razón de la esclavitud del pueblo de Dios. Conocía por qué se había separado el pueblo de Dios del camino por el cual Dios quería ir. Entonces, ¿qué hizo? Estuvo orando delante de Dios. Estuvo esperando a que Dios le diera su palabra en su corazón. Por eso es que Dios, en Jeremías 33:1, ¿qué dice? Habló por segunda vez. Les digo para que sean personas que puedan escuchar la voz de Dios. No algo místico, no algo especial, sino en el día a día, mediante su palabra. En el Antiguo Testamento, como en el caso de Jeremías, Dios no se había revelado aún a la humanidad mediante Jesucristo. Por eso es que tenía que venir con profecías, con señales, con milagros y con grandes obras. ¿Para qué? Para que creyeran que de verdad era Dios. Era el verdadero Dios. Ahora, Jesucristo vino a esta tierra, hizo su ministerio y ascendió. Después de ese momento ya no es necesario que vengan grandes milagros, ni grandes señales, ni grandes profecías, aunque puede ser que lo haya. No quiero decir que sea malo, pero no es la manera en la que Dios se revela en esta época, como lo hacía en la manera que lo hacía en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo lo hace? Tenemos 66 libros que nos revelan cómo Dios obra y quiere obrar en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Entonces, la palabra de Dios es la misma ayer y hoy y por los siglos, dice. Entonces, les bendigo para que no crean las voces de las personas y que no se dejen guiar por otras corrientes, sino que sean como Jeremías, que de verdad se pongan delante de Dios, que restauren el tiempo de la oración correcto delante de Dios, para escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para de verdad, esa pregunta que nos hacíamos antes, ¿de verdad mi deseo, mi interés, está de verdad enfocado en lo que Dios desea o no? Todo mi corazón, no un poquito nada más, todo mi corazón, ¿de verdad está ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? En Jeremías 33, del 6 al 10, en tercer lugar, Dios, ¿qué le dice a Jeremías? Cuando escucha la voz de Dios, clama a mí y yo te voy a responder. Pero esto también lo malinterpretamos mucho los cristianos, porque yo tengo este problema, voy a clamar a Dios para que me responda. No se refiere a eso. Se refiere a que Jeremías conocía la verdadera y la única razón del fracaso del pueblo de Dios. Conocía que el pueblo de Dios había dejado la palabra de Dios, que se había vuelto hacia otros dioses. Y conocía la razón única de la destrucción, de la cautividad y de la pobreza del país. Ahora, miremos a nuestros países hispanohablantes. Pobreza, corrupción, crimen. ¿Hay eso en sus países o solamente es en el mío? Un poco, ¿verdad? Creo que hay. Pero, ¿ese es el verdadero problema? La gente últimamente, con tantas elecciones, está quejándose tanto de los políticos, de que él y aquel y aquella lo hace mal. Pero eso no es el verdadero problema. Esa es la consecuencia del verdadero problema. Entonces, les bendigo para que en los lugares que están, tanto en la política, en la economía, en el estudio, en el trabajo donde están ustedes, donde Dios les ha puesto, es el lugar que Dios les ha puesto para que estén delante de Dios. No delante del jefe, o delante del presidente de la empresa, o delante de los profesores de la universidad, sino que estén delante de Dios, y Dios, que permite todas las situaciones. ¿Ustedes piensan que la situación que tenía Jeremías en Jeremías 33, que estaba preso en la cárcel, era un error de Dios? Se equivocó Dios, ¿verdad? Dios estaba echándose la siesta, estaba comiendo y no se dio cuenta que Jeremías estaba haciendo eso y entró en la cárcel. ¿Es eso? Pero los cristianos siempre pensamos que si nos pasa algo malo, teóricamente, es que Dios nos ha dado una reprimenda, nos da un correctivo, porque he hecho algo malo.
Pero no siempre es eso. O no es eso correctamente. Dios permite esas situaciones también para que lleguemos a otro lugar que de otra manera sería imposible que hubiéramos llegado. Ahora, el lugar donde yo estoy de trabajo, de estudio, estamos en Corea, todos estamos en un país extranjero, el idioma, la cultura, la sociedad, el ambiente es pesado y es fuerte. A veces nos estresa mucho. Pero eso también está dentro de la permisibilidad de la soberanía absoluta de Dios. Ahora, si yo pierdo eso, voy a dejar de escuchar la voz de Dios. Si yo, por causa de mi estrés, por causa de los problemas personales, de los problemas del estudio, del trabajo, de la sociedad, me dejo llevar por esa corriente, ¿cuál es el problema que viene? Venimos a ser como el pueblo de Israel continuamente. Dejamos de escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál es el mayor problema del pueblo de Dios? Que no escucha la voz de Dios, que deja el pacto de Dios. Por eso les bendigo, para que, como dice la palabra de Dios en el día de hoy, que podamos escuchar la voz de Dios y la razón de clamar a Dios no sea como muchas personas hacen. Yo me da risa porque hay personas que, esta semana voy a hacer un retiro de oración por una semana entera, o voy a ayunar por 30 días, o por 40 días. Bueno, no está mal, no digo que sea malo, pero no es lo correcto tampoco. ¿Por qué? Porque imagínense, una persona que no ora de normal, que no escucha la voz de Dios, que no toma la palabra de Dios, de repente deja de comer durante 30 días y se pone a orar delante de Dios. Si Dios no le respondiera, se moriría. Se moriría. Entonces, eso no es tanto una oración, sino es casi una manifestación delante de Dios. Voy a dejar de comer para que me respondas. Eso no es la oración correcta. Si yo quiero ayunar delante de Dios es para no ser influenciado por cosas del mundo durante un tiempo, para centrarme solamente en Dios. Ese es el verdadero significado del ayuno. No es que voy a dejar de comer para que Dios me responda. No, eso no es lo correcto. Si tengo que comer, tengo que comer. Y si tengo que beber, tengo que beber lo que tengo que beber, para tomar fuerzas. Pero lo importante es como Jeremías hizo. No importaba la situación en la que estuvo, la oración no es una manifestación delante de Dios, ni una protesta delante de Dios. Es presentarme tal cual soy delante de la presencia de Dios. Y conversar con Él, de manera confortable, de manera sencilla, de manera natural. ¿El problema qué es? Que venimos con demasiados argumentos delante de Dios. Para dame, quiero. No. Como Jeremías, les bendigo, para que puedan estar únicamente delante de Dios y puedan clamar a Dios para que Dios les dé las respuestas. ¿Para qué? ¿Por qué Dios le dio la palabra a Jeremías? Porque él entendió el pacto de Dios. Porque él restauró el pacto de Dios. Porque él transmitió el pacto de Dios. Y aún en la cárcel, aún habiendo hecho lo que Dios le había hecho, lo metieron en la cárcel aún. Pero aún así él escuchó la voz de Dios. Y Dios restauró todo a través de su promesa. ¿Por qué? Porque Dios, la manera que tiene de obrar es con su palabra. Si vemos el principio de la Biblia, cuando Dios lo creó todo, ¿cómo lo creó? Con la palabra. Dios dijo y fue hecho. Entonces, les bendigo para que no vean la palabra o el mensaje del púlpito como un sermón más. La palabra de Dios es donde Dios habla a su pueblo. Entonces, les bendigo para que de verdad sean ese pueblo, como Jeremías, delante de Dios puedan escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Y no solamente eso, sino, en primer lugar, que nuestras vidas puedan ser las vidas las cuales entendamos completamente cuál es la razón por la que Dios nos ha llamado. ¿Por qué Dios nos ha llamado a esta tierra? Tenemos que ver la obra de Satanás que hay en esta tierra ahora. Tenemos que ver que los desastres que acontecen, que los problemas que acontecen, es por causa de la estrategia de Satanás. Y por causa de esa estrategia de Satanás, es que la gente está siguiendo engañada completamente. Sigue siendo engañada completamente. ¿Cómo? Como Satanás fue engañado en un principio y se corrompió él mismo, ¿y cómo vino al ser humano a atacarle? ¿Han pensado alguna vez eso? ¿Cómo Satanás tentó a Adán y a Eva? Si comes de esto, serás igual que Dios. Si se fijan bien, es el mismo problema que Satanás tuvo. Satanás, ¿por qué llegó a ser Satanás, siendo lucero? Porque se corrompió su corazón por su sabiduría. Por su conocimiento, dice, y por su belleza, se llegó a corromper. Y quiso ser más que Dios. Por eso es que fue arrojado. Y fíjense qué coincidencia, aunque no lo es,
una coincidencia que de la misma manera que él se corrompió, llega a tentar al hombre. Si tú comes de esto, serás como Dios. Entonces, les bendigo para que vean en sus campos y en sus vidas personales, en sus familias, en sus líneas familiares y donde están, la estrategia del diablo. Ah, si lo haces esto una vez no pasa nada. Y si lo haces vas a tener más. Y si dejas de hacer esto vas a tener ese tipo de pensamientos que vienen continuamente. Eso es parte del engaño de Satanás. Les bendigo para que no sean más engañados por eso, sino que vean, al escuchar la voz de Dios, cuál es la obra de Satanás. Y al ver la obra de Satanás no se queden engañados por eso solamente, sino que disfruten de la autoridad y el poder que Dios les da para superar eso. Por eso es que Jesús como el Cristo es la solución para todos los problemas. A ver, si tenemos la solución, ¿cuándo se utiliza una solución? Cuando hay un problema, ¿verdad? ¿Cuándo se da una respuesta? Cuando hay un problema, ¿verdad? ¿Cuándo usamos la llave? Cuando está cerrado algo. Ahora, vamos y está cerrado. Vamos y hay un problema. Y nos desanimamos. ¿Qué quiere decir? Que no estamos disfrutando de que tenemos la respuesta en Cristo. Si tengo la respuesta de todo, si tengo la solución de todo que es Cristo, y si tengo la llave que abre todas las puertas, que es el nombre de Jesucristo, ¿por qué cuando viene un problema me quejo? Y no utilizo esa llave para abrir esa puerta y para solucionar ese problema. Les bendigo para que de verdad tengan la seguridad en su corazón. Somos hijos de Dios. Es Dios quien está junto conmigo, no es por mí. Por eso tenemos que de verdad correctamente entender cuál es el verdadero problema de la humanidad. Que no es la corrupción, ni es la depresión, ni es el problema económico, ni es la pobreza. Todo eso es el resultado de estar separados de Dios. Y nosotros ya hemos recibido la bendición, no por nosotros, sino por la gracia y la misericordia de Dios de ser sus hijos. Por eso, con esa misma gracia y esa misericordia, tenemos que con todo nuestro corazón no esforzarnos. Si de verdad tenemos esa alegría y esa felicidad, sale solo. Cuando hemos estado enamorados, o estamos enamorados aún, no quiero decir que no estemos aún, a ver si me va a escuchar y va a pensar algo raro, seguimos enamorados, pero cuando tenemos ese primer amor, cuando estamos ahí que nos vienen las mariposas en el estómago, ¿de verdad todo lo que hacemos y decimos y vemos es por esa persona o no? ¿Es así o no? Entonces, si de verdad Dios es todo para mí, si de verdad Jesús como el Cristo es la única respuesta, la única solución para mi vida, ¿por qué no le entrego aún todo mi corazón? Les bendigo para que de verdad salgan de esa situación en la que estamos atrapados aún. A veces, en los desastres de la tierra. Que salgamos por completo de la estrategia de Satanás. Ya no pertenecemos a ese reino. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Del único y verdadero Dios. Les bendigo para que de verdad entiendan eso. Hay muchas cosas que la gente necesitamos, pero no todo lo que necesito es importante. Sí, porque que de verdad no nos descentremos de lo que tenemos que hacer en verdad. Porque a veces por cosas necesarias dejamos de hacer lo que debemos de hacer. ¡Ay, es que tengo que! Sí, es verdad que tengo que. Pero si por esa cosa buena que tengo que hacer, que me hace falta, pierdo lo excelente, pierdo lo prioritario, pierdo lo que de verdad Dios desea, eso que es bueno, tengo que pensar otra vez si es tan bueno y si es tan necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que a mí me hace falta es para de verdad establecer el reino de Dios. Es para restaurar la imagen que Dios nos ha dado. Entonces, todo lo que de verdad es necesario tiene que ser importante, no para mí, sino para establecer el reino de Dios. Entonces, les bendigo para que durante esta semana también puedan de verdad correctamente conocer cuál es la razón, cuál es el motivo verdadero por el cual pueden ofrecer su vida por completo. ¿Amén? Que sean las personas que entendamos la razón, no es porque sí, sino tenemos que entender la razón absoluta que Dios tiene, por la cual nosotros tenemos que ofrecer nuestra vida por completo. Y en segundo lugar, que puedan primeramente conocerlo, en segundo lugar, experimentarlo y disfrutar. ¿De qué? Del verdadero contenido que salva a otras personas. Ya sabemos que no estamos bajo ese reino de Satanás, bajo esa autoridad del diablo. Ahora, tenemos que ser las personas que conozcamos, experimentemos, disfrutemos y transmitamos correctamente cuál es la solución para la gente de esta época.
Porque la situación en la que estamos ahora, personalmente, familiarmente, y en cada nación, no es nada más que por causa de la idolatría, por causa del pecado, y todo esto es por causa de ¿qué? De la separación de Dios. Por eso les bendigo que ustedes, como hijos de Dios, que ya tienen este pacto correcto, puedan restaurar correctamente el pacto que dice en Génesis 3:15. La simiente de la mujer, ¿qué dice? Aplastará la cabeza de la serpiente. Quiere decir que esa simiente de la mujer no es la Virgen María, sino María Virgen. Es diferente. No es la Virgen María, sino María, que estaba virgen en ese momento. Ahí es que Dios la utilizó para que Jesucristo viniera a través de María, que estaba virgen en ese momento. Pero la religión incorrectamente nos hace tomar eso como que, pero es que es alguien especial. No, es el medio por el cual Dios utilizó en esta época para venir como verdadera Dios que es. ¿Cómo? Para salvar al ser humano. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que hacerse hombre. Por eso es que vino mediante María, que era virgen. Entonces les bendigo que entiendan este pacto correctamente, que soluciona el verdadero problema fundamental. Ese pacto que Dios nos da de Génesis 3:15 es la solución del problema fundamental. ¿Cuál es? La separación de Dios. ¿Y qué es Génesis 6:14? El verdadero pacto del arca. ¿Qué quiere decir? Que todo el que entrara dentro iba a ser salvado. ¿Qué representa esto? A Cristo. Todo el que entre dentro de Cristo tiene la salvación verdadera. Les digo para que disfruten de que ya estamos dentro de Cristo. Cuando ustedes van, por ejemplo, hemos ido en tren y en avión todos, ¿verdad? Estamos aquí, por lo menos en avión hemos venido. No creo que haya ninguno venido en barco. Danielito igual vino en barco, pero... no. Pero da igual. Si, por ejemplo, vamos en el avión y nos subimos de nuestro país hasta Corea de destino, no importa que yo esté sentado, que esté de pie, que me mueva, que me tumbe, ese avión va directamente hacia el destino. ¿Verdad o no? Y no importa que yo haga lo que haga o que deje de hacer lo que quiera hacer para que eso cambie su rumbo. Entonces, si estamos dentro de Cristo, mediante su Espíritu Santo ya nos va a guiar completamente. Ahora les bendigo para que sean esas personas que en todo su corazón le den la única prioridad solamente a Dios y a Jesucristo, que está ya en sus vidas. Y Éxodo 3:18 nos refleja el pacto el cual Moisés restauró. ¿Qué quiere decir? Que entendió correctamente el pacto de la sangre. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón. Por eso es que Jesús tenía que venir a esta tierra para ofrecerse como ese verdadero sacerdote, derramar su sangre, dice, una vez y para siempre. Les bendigo para que no les valga como excusa tampoco, pero que entiendan que el derramamiento de sangre de Jesucristo es una vez y para siempre. Y eso ya limpia mis pecados. Ahora, no me vale decir, como limpia mis pecados, toma ya, qué bien. No significa eso. Ya tengo libertad para hacer lo que quiera y ya me perdona. No. Me perdona, pero yo tengo que estar rectamente delante de Dios. Tengo que estar correctamente delante de Dios. Para que de verdad ese perdón sea efectivo. ¿El perdón qué quiere decir? Se restaura otra vez lo original, pero ya no vuelvo a hacer lo anterior. Ese es el verdadero perdón. Entonces, ese es el perdón que Dios nos da. Les digo para que restauren eso correctamente y que disfruten siempre, en todo momento, en todo lugar, en su campo donde están, la bendición de Manuel. Isaías 7:14. Que de verdad Jesús, como ese Cristo vino, y al ascender dice que os dejaré a otro consolador. No os dejaré huérfanos, nos dice. Les daré el verdadero Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Les enseñará todas las cosas, todo lo que tienen que hacer. Les recordará todo lo que tienen que saber. Entonces, que disfrutemos de la identidad que tenemos dentro de Cristo. Y eso lo es todo para nuestras vidas. Amén. Que de verdad puedan correctamente tener esto y conocer cuál es la razón, como Jeremías o como Noé en aquella época, o como Moisés, restauraron el pacto en aquella época. Dios, el movimiento del evangelismo que ha hecho en todas las épocas es lo mismo. Primeramente dio el pacto del evangelio. Ahora, ¿qué pasa? Por causa de ese pacto del evangelio, la gente, ¿qué hace? Recibe bendiciones de parte de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando la gente toma el pacto de Dios y recibe bendiciones, llega a corromperse. Entonces, ¿qué hace Dios? Restaura otra vez el pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, al recibir tantas bendiciones, cae en corrupción, cae en desastres, cae en maldición.
cae en guerras. ¿Por qué? Porque se quedan con la bendición y no se quedan con el Dios de la bendición. Por eso les bendigo, para que en esta época, entendiendo cuál es el problema original, cuál es el problema fundamental de esta época, puedan ustedes en esta época restaurar el pacto del Evangelio. Porque Dios me ha llamado a mí. Dios le llamó a cada una de las personas que están aquí en el día de hoy para restaurar el pacto del Evangelio. ¿Por qué Dios le puso a usted en el campo empresarial, en el campo político, en el campo financiero, en el campo del estudio, en el campo de las fábricas, en el campo donde esté? ¿Por qué le puso Dios ahí? Para que usted sea la persona que tome el pacto de Dios, escuchando la voz de Dios, y restaure el poder del Evangelio en esta época. En el tercer punto, lo pueden ver después en casa, podemos ver varias personas que restauraron el pacto en su época. Moisés restauró el pacto del Evangelio después de 400 años. Hasta ese momento nadie había entendido qué era el pacto de la sangre. No entendieron lo que era el verdadero significado del culto. Y ahí, al entender ese pacto de la sangre, ese pacto de que Jesús vino como el Cristo y derramó su sangre, es que pudieron ser liberados de la esclavitud otra vez. 800 años después, Isaías profetizó que Jesús es el Cristo y que Él es Emmanuel y que está siempre junto con nosotros hasta el fin del mundo. 800 años después, nada más y nada menos. Y después de eso, el pueblo de Israel cayó otra vez, como decíamos antes, en ese círculo vicioso, en esa cadena que no acaba. ¿Y qué pasó? 700 años después de que Jesucristo ya había venido, Jesucristo hizo su ministerio en la tierra. ¿Y qué pasó? Jesucristo pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y a mí me da que pensar un poco. Si Jesús estuvo con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente no había entendido quién era Dios, no había entendido quién era el Cristo. Y Pedro, que confiesa en ese momento: tú, ¿qué dice? Eres el Cristo, el único Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir? Que entendió que es verdadero Dios, tenía que venir como el verdadero hombre a esta tierra para deshacer el pecado original, que es la separación de Dios. Y por eso es que Dios restauró, después de 700 años, ese pacto del Evangelio otra vez. ¿Parece poco 700 años o no? ¿Es mucho tiempo o no? Y quiere decir que el pueblo de Israel, una y otra y otra y otra vez, continuamente ha tomado el pacto de Dios, ha caído en corrupción, en desastres por causa de quedarse con la bendición de Dios. Y por eso es que Dios restaura otra vez el pacto de Dios. Dios, época tras época, en cada lugar está buscando personas que restauran ese pacto del Evangelio. Por eso es que 1500 años después, Martín Lutero, mucha gente tampoco entiende esto correctamente. Ah, ustedes son los cristianos, los que reformaron. Martín Lutero hizo, después de 1500 años de corrupción eclesiástica, la reforma religiosa. ¿Pero qué es una reforma? No es una revolución, como muchos otros hacen. Una reforma es... ¿qué quiere decir? Reforma. Quiere decir que toma la forma original otra vez. Restaura la forma original. Tiene la forma otra vez que tenía en un principio. No hizo una revolución, ni hizo un golpe de Estado. Hizo una reforma religiosa. ¿Qué quiere decir? Que había entendido, aunque no había estado en la iglesia primitiva, el pacto de la iglesia primitiva. Había entendido el pacto de Jesucristo, el pacto del reino de Dios y el pacto del poder del Espíritu Santo. ¿Y con qué se levantó? Con Romanos 1:17. La iglesia católica en aquella época, ¿qué hacía? Vendía la salvación. Vendía tickets para perdonar los pecados y dar la salvación personal de sus padres, de sus abuelos y de hasta el dinero que tuvieran para pagar. ¿Qué quiere decir? Que después de que la iglesia primitiva se levantara, ¿qué pasó? El Evangelio conquistó a Roma 313 años después de Jesucristo. Pero en el momento que el emperador Constantino declaró que Roma tenía libertad religiosa, desde ese momento vino una corrupción en la iglesia. Y es que durante 1500 años la iglesia católica romana estuvo bajo esa corrupción, bajo ese desastre completamente, y estuvo haciendo eso. Entonces Martín Lutero, ¿qué hizo? Escuchó la voz de Dios, como Jeremías lo hizo. ¿Y qué hizo? No se quedó callado. Dios me ha puesto a mí ahora en este lugar, para que yo me levante y restaure este pacto del Evangelio. Por eso, les bendigo, para que
después de 500 años de que Martín Lutero hiciera eso, el año que viene, el año 2017, será el 500 aniversario de la reforma que Martín Lutero hizo. Se lo digo para que entiendan el tiempo tan importante cuál es. Si se fijan, 400, 800, 700, 1500 y 500 años. Es la historia de la Tierra. ¿Vamos a esperar otros 500 años más, otros 700 años más, para restaurar este Evangelio de verdad? Yo no quiero esperar 800 años más, ni 500 años más, para restaurar este pacto del Evangelio. Dios, por su gracia, mediante la fe en Jesucristo, nos ha dado este regalo perfecto. Por eso les bendigo para que ustedes restauren correctamente el pacto del Evangelio. Dios le ha llamado a cada uno de los que están aquí para restaurar ese pacto del Evangelio. Como el origen de bendición nos llamó. ¿Nadie dice amén? ¿Nadie es origen de bendición? Tienen que creerlo y experimentarlo de verdad. Entonces, que de verdad seamos las personas que, como veíamos en la introducción, nos preguntemos, ¿de verdad cuál es el deseo de mi corazón? ¿Cuál es el interés de todo mi corazón? ¿Es de verdad restaurar el pacto de Dios? ¿Estoy viendo de verdad la razón por la cual están viniendo los problemas a esta época? ¿A mi familia? ¿A mi persona? Tenemos que ver correctamente eso y escuchar la voz de Dios en esta época. ¿Por qué Dios me llama a mí en este momento, en este lugar? ¿Por qué Dios me trae hasta este país remoto, Corea? ¿A aprender coreano? ¿A trabajar con coreanos? ¿A pelearme con los coreanos para poder entenderme? ¿O solo me pasa a mí eso? A nadie le pasa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos aún que restaurar el poder del Evangelio. Porque, por supuesto que es difícil venir a un país diferente y aprender una cultura diferente y un idioma diferente. Pero si entiendo que eso es el deseo de Dios y el plan de Dios, eso en vez de ser una dificultad, cambia mi manera de pensar, cambia mi recipiente, rompe moldes que no hubiera roto de ninguna otra manera que viniendo aquí. El otro día me encontraba con un chico español que tiene 19 años, nada más. Y había tenido diferentes problemas y vino aquí a Corea ahora para restaurarse de ese problema. Y me decía, yo con 20 años que tiene, ha trabajado como 8 o 10 años con su propia empresa. Tenía dinero, tenía de todo y por causa de eso cayó en la droga. Y me decía, mira, he tenido todo lo que quería tener, mujeres, dinero, trabajo. No trabajaba ni siquiera y ganaba mucho dinero. Dice, pero con 20 años que tengo, imagínense que 20 años que tiene nada más, me decía, ya no tengo nada más que probar en mi vida. Con 20 años que tiene. Dice, no quiero esa vida más. Dice, llevo 6 años en esa vida y dice, no quiero más esa vida. Y vino a Corea porque sabe que aquí es más complicado conseguir las drogas. Y quiere recibir ayuda espiritual también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el lugar donde estamos, si de verdad escuchamos la voz de Dios y estamos de verdad en el lugar donde Dios nos ha puesto, Dios nos da la bendición del encuentro con esas personas que están atrapadas por el problema físico, el problema espiritual y están atrapadas por los desastres. Entonces les bendigo para que, como en conclusión, puedan de verdad con la palabra de Dios recibir la sanidad de espíritu, alma y cuerpo, completamente. Y para concluir, el versículo 5 dice algo muy importante: que grabemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice, de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que de verdad les bendigo para que desde el día de hoy, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, puedan restaurar el poder del Evangelio, puedan disfrutar la bendición que Dios les ha dado y grabar la palabra de Dios en sus vidas. El versículo 6 dice, y estas palabras que yo te he mandado hoy, que dice, estarán sobre tu corazón. Se digo para que la palabra de Dios se enraice profundamente en su corazón. Y al enraizar la palabra de Dios en sus corazones, es que va a traer la sanidad correcta. Y al traer la sanidad, vamos a disfrutar correctamente de lo que Dios desea. ¿Amén? Y del versículo 7 al 9, dice algo muy importante. Voy a volver a leerlo para concluir. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, primero, en tu casa. Segundo, dice, andando por el camino. En tercer lugar, dice, al acostarte. En cuarto lugar, dice, cuando te levantes. En quinto lugar, dice, y las atarás como una señal en tus manos. En quinto lugar, dice, estarán
en los frontales de tus ojos. En sexto lugar, y las escribirás en los postes de tus casas. Y, en final dice, y en las puertas, en tus puertas. ¿Qué quiere decir? En tu casa, por el camino, al acostarte, al levantarte, en las manos, en los ojos, en los postes, en la puerta. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos, en todo lo que yo haga, tiene que estar la palabra de Dios. Les bendigo para que con todo su corazón restauren el verdadero poder del Evangelio. Y en todo lo que hagamos, de verdad, esté la palabra de Dios. Que lo que yo haga, diga, actúe, no sea por mi motivo o por mi razón. Es que yo quiero ayudar a este ministerio de la mejor manera. Es un buen corazón. Pero ¿de verdad es lo que Dios desea mediante la palabra de Dios? ¿O es lo que yo quiero hacer, que yo pienso que es mejor para esto? Entonces, que todo lo que hagamos de verdad pueda estar fundamentado solo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo lo hace todo? Mediante su palabra. Por eso les bendigo, para que no pierdan la palabra de Dios. Que en su corazón, en su mente, en su cuerpo, en todo lo que hagan, tomen siempre la palabra de Dios. Porque por causa de no tomar la palabra de Dios es que estamos perdiendo la dirección de nuestras vidas. Entonces les bendigo, en el nombre del Señor Jesucristo, de verdad, para que tomen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo es quien la va a cumplir. ¿Amén? Les bendigo para que con todo su corazón, teniendo un único corazón en Cristo, continúen tomando la palabra de Dios siempre. Para que Dios restaure, sane y dé las evidencias y las respuestas que de verdad desean darles en sus vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por Jesucristo, por el Evangelio. Gracias porque Dios es uno solamente. Y gracias porque enviaste a Jesucristo para poder ser la única, verdadera, suficiente y completa solución y respuesta para el problema de la humanidad, Señor. Te damos gracias porque nos has dado completamente la autoridad como tus hijos, nos has dado ya todo el poder del cielo y de la tierra. Pedimos, Señor, que podamos ser las personas sensibles a la voz que tú nos hablas en cada momento, Señor. Que todas las situaciones, circunstancias, podamos verlas correctamente con los ojos del Evangelio, Padre. Te damos gracias porque en esta época nos has llamado como esos remanentes, esos discípulos del Evangelio,